Nos faltan 43 y no hablamos de los lamentables hechos de los jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Hablamos de integrantes, de hombres y mujeres, de colectivos, de buscadores, de las famosas madres buscadoras que han sido silenciados. La gran mayoría son mujeres que solo buscaban respuestas y exigían justicia para sus familiares desaparecidos. Van 43 madres y padres desaparecidos, asesinados. De 2010 a la fecha hay registro de 43 madres, padres, tíos, tías, hermanas y hermanos asesinados o desaparecidos presuntamente por la labor de búsqueda de sus seres queridos. El nombre de madres buscadoras nos lo da la sociedad porque en su mayoría somos mujeres, pero en sí buscan hombres, buscan hermanos, buscan esposas, son familias completas. En la lista hay nombres de 35 mujeres y hombres asesinados y 8 desaparecidos. Eran personas que asumieron los riesgos con tal de encontrar a sus seres queridos, vivos o muertos. Los riesgos que enfrentan las familias buscadoras en amplio, pues tiene mucho que ver porque al estar buscando a sus seres queridos, por supuesto, entran en contextos o cuestionan a grupos del crimen organizado o autoridades que están coludidas porque van buscando información de su paradero. En base a eso, pues, como decimos, ya sabemos a qué le tiramos, ¿no? Sabemos que vamos a ser perseguidas, difamadas, que vamos a ser golpeadas. La buscadora Marta Solórzano señaló a policías municipales de San Luis Río Colorado como los presuntos responsables de la desaparición de su hermano Enrique Beltrán Solórzano. El haber investigado casi le cuesta la vida. Han atentado en varias ocasiones contra mi vida. A los 15 días me levantan unos encapuchados, me suben a su carro, me iban diciendo muchas groserías, que ya me había llegado mi hora, que yo estaba advertida y que era orden de arriba. Amenazas más visibles cuando ya empiezan a escalar, que les dejan a lo mejor mensajes en sus casas. Tenemos casos donde les han llevado, por ejemplo, arreglos de flores de funeral. Jacqueline busca a su hija desde el 2020. Ella fue amenazada por el grupo del crimen organizado que secuestró y asesinó a Montserrat. El caso de Montse está vinculado a una red de trata y fui amenazada desde el principio, desde la semana 2 que yo la busqué. La lista da cuenta de 25 mujeres y 18 hombres que buscaban a algún familiar y fueron asesinados o desaparecidos. 6 estados la encabezan: Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Sonora y Veracruz. Lo más grave, de acuerdo con organizaciones civiles, es que prácticamente ninguno de estos casos de la lista ha sido judicializado. Es más, ni siquiera investigado. Federico Anaya, Azteca Noticias. Los jóvenes contactados por redes sociales, quienes fueron desaparecidos, son una lamentable realidad de nuestro país. En Nuevo León, la Fiscalía dio avances por los casos de los menores de edad que han sido contactados para participar en actividades ilegales. El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que la mayoría de los menores que habían sido reportados como desaparecidos ya fueron localizados, aunque algunos casos están relacionados con situaciones en las que los adolescentes fueron contactados para participar en otras actividades. El funcionario se refirió particularmente al caso de los menores que fueron ubicados recientemente en el municipio de Los Herrera durante un operativo de la Corporación Estatal Fuerza Civil. Se localizaron a todos ellos, fueron encontrados la mayoría de ellos y algunos fueron contratados por otro tipo de actividad. De acuerdo con el fiscal, en este operativo los adolescentes fueron encontrados junto con adultos y presuntamente vinculados a actividades ilícitas, lo que forma parte de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía. Flores Saldívar subrayó que debido a que se trata de menores de edad, las autoridades deben actuar con cautela para evitar exponerlos públicamente o generar una revictimización. El tema ahí es que son menores de edad y no se puede revictimizar a los menores. El fiscal agregó que las autoridades continúan investigando la forma en que los adolescentes fueron contactados, ya que algunos de estos casos están relacionados con el reclutamiento a través de redes sociales, situación que ha encendido las alertas entre las autoridades de seguridad. Gladys Zabaleta,
a Azteca Noticias. Y vamos a otro tema. Así está la situación en Sinaloa tras la renuncia del secretario de Seguridad, Óscar Rentería. La renuncia del general Óscar Rentería Chazarino como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa tiene que ver con su crecimiento profesional. Así lo aclaró el titular de la Sedena, el general Ricardo Trevilla Trejo. Además de reconocer su buen desempeño, resaltó su intachable trayectoria. Desde que se designó al general Chazarino como secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, fue una selección basada en su trabajo, en su profesionalismo, en sus antecedentes dentro de toda su carrera militar. Ha hecho muy buen trabajo, implementó mucho la coordinación con las diferentes autoridades federales, estatales, municipios, y también él está en el activo y es necesario que él siga con su ruta profesional. De lo contrario, lo estaríamos afectando. En el marco de la conferencia del Ejecutivo Federal en Manzanillo, Colima, el general Ricardo Trevilla señaló que el relevo del exsecretario de Seguridad también será un mando militar. También va a llegar una persona muy capaz. Se le propuso al señor gobernador también un militar en el activo, y el general Chazarino pues se va a incorporar a unas actividades donde él pueda seguir desempeñando los cargos que le corresponden de conformidad a su jerarquía, a su antigüedad en el ejército. En el evento también se abordó la detención de Samuel Ramírez en Sinaloa, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Este sujeto enfrenta cargos por el asesinato de 2 mujeres en Washington, en Estados Unidos, en 2023. Sobre este caso, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó la participación de agentes extranjeros en la detención. En este y en otros casos, como en otros, más bien en todos los casos, nunca ha habido participación en campo de agentes extranjeros. Todas las detenciones son por parte de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad. En este caso, este sujeto era buscado por el FBI, fue detenido en Sinaloa por parte de Defensa, Marina, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad. También nos apoyó precisamente el general Chazarino también en la operación. Recordó que la colaboración con Estados Unidos es con base en el intercambio de información e inteligencia. Diario hay un intercambio de información, no todos derivan en operativos, son indicios e intercambio de información permanente, pero digamos, no solo es un caso, hay muchos que se verifican y que no necesariamente son un resultado positivo. Lo cierto es que pese a la estrategia y trabajos del Gabinete de Seguridad, la violencia en Sinaloa no cesa. A 18 meses de que estallaran enfrentamientos entre facciones del cártel de Sinaloa, tras la detención de Ismael El Mayo Zambada, se contabilizan más de 2.900 asesinatos y por lo menos 3.300 secuestros. Tan solo en las últimas horas se registraron varias balaceras. En Culiacán, hombres armados atacaron a policías municipales en el sector San Rafael. Durante el operativo para localizar a los responsables de la agresión, los policías localizaron un automóvil con varios impactos de bala. Mientras que en el poblado Acatitlán, elementos de seguridad fueron atacados por integrantes de un grupo criminal. Luego del enfrentamiento se aseguraron armas largas, cargadores, un vehículo con blindaje artesanal y 7 artefactos explosivos improvisados. No hubo detenidos. Y aquí en la Ciudad de México el gobierno se ha doblegado ante las exigencias de los líderes de los taxistas con una decisión, la de prohibir las aplicaciones para transportes en los aeropuertos, que tendrá consecuencias, por ejemplo, por lo pronto, para el Mundial que se inaugurará dentro de menos de 3 meses. Pero ahora también busca restringir seriamente y por ley la renta de espacios turísticos por plataforma. Las consecuencias podrán parecer leves, quizás no, son de normas, de leyes, serán costosísimas para el mercado inmobiliario y para los turistas. La movilidad y el hospedaje turístico en la Ciudad de México de cara al Mundial 2026 está sufriendo cambios. Las decisiones implementadas por autoridades están impactando directamente a plataformas digitales.
El primer golpe ya se refleja en conductores de taxis por plataformas, quienes deberán salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras la presión de grupos de taxistas concesionados que alegan competencia desleal. No podemos nosotros competir con una aplicación que te cobra 100 pesos cuando nosotros estamos pagando esos mismos 100 pesos de contraprestación al aeropuerto, ¿sí? Si quieren que haya un equilibrio, entonces una de dos: o dejamos de pagarle al aeropuerto para poder competir con las aplicaciones, o sacas a las aplicaciones para que le sigamos cumpliendo al aeropuerto. Nosotros llevamos aquí más de 30 años, 40 años, desde que nuestros padres, nuestros abuelos empezaron a trabajar aquí, y siempre le hemos cumplido al aeropuerto. Sí, contraprestaciones, tarjetones, la revista vehicular, el cambio de unidades cada 5 o 6 años. Pese a la polémica, fue reforzada la nueva medida contra conductores por aplicación por medio de operativos de la Guardia Nacional, quienes impiden que operen en las terminales 1 y 2. Sí, es zona federal, pero pues no deben de privatizar así el transporte. Y de verdad, todos salimos por algo a trabajar. Y no es hobby. Y veo que está muy mal desde que estás, perdón que te lo diga, la cuarta T, adiós. Sin embargo, las opiniones están divididas. Ahorita están efectivos todos los de Guardia Nacional, toda la seguridad, pero ahora sí que pues es trabajo, ¿no? También la gente, los mismos turistas se quejan de que pues los mismos taxistas de aquí pues están elevados sus precios, ¿no? Con respecto a los viajes. Está terrible, ¿no? El tema es el costo de los taxis adentro. Yo antes tomaba taxis de adentro del aeropuerto, pero está a 450 pesos el taxi cuando el Uber me va a cobrar 200 algo. Entonces la verdad es que me parece un robo. Por lo pronto, el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, informó que trabajan para resolver el conflicto. Aseguró que ambas partes tendrán la posibilidad de trabajar y adelantó que los taxis de aplicación podrían tener un área asignada dentro del aeropuerto para el ascenso y descenso de pasajeros. Definitivamente que los taxis que están en el aeropuerto concesionados pues tienen mayores gastos para operar que los que vienen de aplicación. Sin embargo, también los de aplicación tienen derecho a trabajar. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio. Ya tuvimos reuniones con la Asociación de Taxistas Concesionados, que están de acuerdo en que se tomen medidas para poner reglas de cómo operar con los taxis de aplicación, y los taxis de aplicación también entiendan que no pueden ir hasta la terminal a recibir el pasaje, pero sí se les va a dar algunas facilidades. Otro frente de batalla está en las restricciones a las plataformas de hospedaje por aplicación en la Ciudad de México. A finales de 2024, el Congreso de la Ciudad aprobó reformas a la Ley de Turismo que limitan la renta de espacios turísticos por plataforma a una ocupación máxima del 50% anual. Te prohíben que tú puedas rentar tu inmueble en plataformas electrónicas si es un departamento nuevo. Esto verdaderamente ya rebasa cualquier espectro, es incluso inconstitucional, afecta a la libertad, afecta a la propiedad privada. Estas medidas, más que apoyar al emprendimiento y la libre competencia, alertan sobre afectaciones a la oferta de alojamiento ante la llegada de millones de turistas. Que el anfitrión viva en el inmueble, que solo pueda registrar una vivienda y que el uso de suelo sea habitacional. A menos de 100 días del Mundial, el panorama presenta una fuerte tensión entre la regulación impulsada por las autoridades y la demanda de servicios por parte de los visitantes. Azteca Noticias. Mientras tanto, la guerra en Medio Oriente sigue teniendo consecuencias en el precio del petróleo y en la cotización del dólar, además de en las bolsas internacionales. La guerra en Irán está provocando una crisis mundial de combustible mientras el estrecho de Hormuz, una de las vías energéticas más importantes del mundo, permanece prácticamente cerrado para los buques petroleros. La escasez de petróleo resultante y los aumentos de precios están obligando a los países de todo el mundo a limitar la energía, liberar reservas y buscar nuevas fuentes. Japón y Corea del Sur lideraron el camino entre las economías asiáticas en la liberación de sus reservas estratégicas al cortar el flujo de petróleo y gas desde Medio Oriente al resto del mundo.
Los países asiáticos son particularmente vulnerables a las interrupciones del suministro de petróleo, ya que dependen de las naciones del Golfo para obtener el 60% de su crudo, la mayor parte del cual se envía a través del estrecho de Hormuz, ahora cerrado por Irán. Pero los expertos advierten que lo próximo serán las perturbaciones en el suministro de material para la fabricación de chips como el helio, lo que podría perjudicar seriamente la producción de semiconductores y elevar aún más los precios, ya de por sí altos. El helio, un subproducto del gas natural, es un gas incoloro e inodoro que se utiliza para el control de la temperatura en la producción de chips, esenciales para los dispositivos electrónicos y la maquinaria de uso diario, desde iPhones hasta automóviles. Luego de que ayer el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, emitiera su primer comunicado tras asumir el cargo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que Khamenei no hizo una aparición pública porque probablemente quedó desfigurado tras el ataque que mató a su padre. Por eso el jefe del Pentágono arremetió contra los líderes iraníes que, según él, están desesperados y escondidos. Our will, it is unshakable. Iran's leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground. Cowering. That's what rats do. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. It was a written statement. He called for unity. Apparently killing tens of thousands of protesters is his kind of unity. Iran has plenty of cameras and plenty of voice recorders. Why a written statement? I think you know why. His father, dead. He's scared, he's injured, he's on the run, and he lacks legitimacy. It's a mess for them. Who's in charge? Iran may not even know. A pesar de los constantes ataques a Irán, este viernes por la mañana, multitudes de personas marcharon en pueblos y ciudades de toda la República Islámica para conmemorar el Día de Al-Quds, una manifestación internacional anual en apoyo de los palestinos. Videos publicados por medios estatales iraníes mostraron grandes manifestaciones con gente marchando, ondeando banderas y sosteniendo retratos del líder supremo y de su padre muerto en ciudades como Teherán, Khorramabad, Isfahán y Golestán. En Teherán, las multitudes corearon consignas antiestadounidenses y antiisraelíes, mientras quemaban efigies del presidente Trump y del primer ministro Netanyahu. همه با همه تهدیدایی که وجود داشته اومدیم مشت محکمی به دهن آمریکا و اسرائیل و استکبار جهانی بزنیم و بگیم که همیشه پشت اسلام و رهبر عزیزمون نیستیم. Hoy también aviones de combate israelíes atacaron más de 200 objetivos en el oeste y centro de Irán. Los ataques tuvieron como objetivo lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa y sitios de producción de armas iraníes. Víctor Núñez, Azteca Noticias. Pero además de todo lo que está sucediendo entre Irán y los Estados Unidos, puede ser muy costoso también para los Estados Unidos. Hay lo que se llama una guerra asimétrica. Si bien Estados Unidos puede bombardear y atacar ciertos blancos en Irán, Irán puede de alguna manera no atacar con misiles porque estos misiles no llegan a los Estados Unidos, pero sí hacer esta guerra asimétrica que de alguna manera pudiera empezar a generar varios atentados, lo cual hace un riesgo enorme. Hay que recordar que el régimen iraní es un régimen religioso, no es un régimen árabe, entonces no están ni siquiera con los países árabes, no les importa desestabilizar el mundo árabe y se manejan por estas creencias que ellos tienen, en donde ven a Estados Unidos como el gran enemigo. Varios de estos seguidores de Khamenei podrían incluso inmolarse para poder realizar atentados en los Estados Unidos. Ahí está el riesgo. Y como siempre, que ver, que oír y que leer este fin de semana. Que ver primero la transmisión de los premios, los Oscars, aquí en Azteca 7 este domingo desde las 4 de la tarde. Y luego las películas favoritas. Para un servidor, para mí,
principal favorita es una película que aquí les recomendamos hace meses, que en México pasó casi desapercibida, que ahora se puede ver en streaming, que es original y es buenísima. Se trata de Pecadores. Es una historia que entremezcla muchos temas, desde una historia del blues del sur de los Estados Unidos, de la discriminación, mezclado con temas de todo tipo, hasta de vampiros, lejanamente inspirada en la historia, la leyenda de ese gran y misterioso guitarrista de blues que fue Robert Johnson. Ojalá gane, se lo merece plenamente, pero además es una producción que salió por fuera de todo lo que se esperaba de las grandes producciones de Hollywood. Tiene muchas posibilidades esta película, Los Pecadores, Sinners se llama en inglés, de llevarse la estatuilla a mejor película. Por lo menos es la que tiene más nominaciones. Qué Oír murió la semana antepasada, esta semana fueron sus exequias, uno de los más grandes músicos de salsa, el gran Willy Colón, un músico, un intérprete y un compositor extraordinario. Hay muchísimas cosas de Willy Colón, porque además fue un músico muy prolífico, son francamente buenas, pero creo que el disco Siembra, aquel que hizo Willy Colón con Rubén Blades, revolucionó el género y lo posicionó en términos globales. De ahí salieron himnos como Pedro Navaja, Plástico, Buscando Guayaba. Fue también, mire, yo llegué a México el 5 de febrero de 1981. Unos pocos días después, creo que fueron unos días después, estuve en el Salón Los Ángeles escuchando a Willy Colón y Rubén Blades, que eran la primera vez que se presentaban juntos en México. Un recuerdo por muchísimas razones imborrables. Qué Leer también falleció esta semana, un autor poco conocido en México, pero que fue uno de los grandes escritores del boom latinoamericano. El peruano Alfredo Bryce Echenique, célebre por algunas novelas inolvidables, sobre todo su primera novela, que fue un éxito tremendo en todo el mundo, que se llamó Un Mundo para Julius. Fue escrita, publicada en 1970. Joaquín Sabina despidió a su amigo, era un cercanísimo amigo de Bryce Echenique, con un homenaje poco habitual. Hizo 2 poemas inéditos dedicados al autor de Un Mundo para Julius. Decía Sabina que era una pluma traviesa con unas amígdalas inglesas. Así describía Joaquín Sabina a su amigo Bryce Echenique. Léalo, porque fue un autor no muy prolífico, pero sí maravilloso, Viviana. Pues ahí están las sugerencias. El lunes es día festivo, descanse, pásela increíble, pero nosotros de todas maneras lo esperamos aquí en Todo Personal en punto de las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buen fin de semana para ti y para todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.